presentamos un poemario que publicamos recientemente Liman Boisa en Calandraca, que se titula Ya cayó la lluvia, y que es un extraordinario libro del que nos va a hablar Jesús San Agustín, que ha venido para conversar con él. Y bueno, nada, he estado mirando en el calendario la última vez que nos juntamos aquí con Liman, con Ritos de Jaima, y creo que era el año 2013, hace 11 años. Estamos igual, mejor. Y nada, os dejo en manos de estos dos poetas para que hablen. Esto sí. Podríamos presentar también Ritos de Jaima, porque es otro libro maravilloso sobre la cultura saharaui. Creo que se ha llegado a hablar de antropología poética, en el que va alternando versos sobre las costumbres y la vida saharaui con una explicación para cada uno de ellos, y todo en torno a la jaima, al hogar, a la vivienda saharaui, la tienda. Creo que bueno, el Liman se puede hacer extensivo a lo que sería el corazón del pueblo saharaui. Por supuesto. Volvemos a Ya cayó la lluvia, ya sí. Nos hemos saltado. Pues, si alguien no me conociera, Jesús, del grupo de poesía de Alouda. El grupo de poesía de Alouda somos un grupo de personas que somos atentos y disfrutadores, lectores y escuchadores de la poesía del imán y de otros poetas saharauis que conforman lo que se vino a llamar la generación de la amistad. El año pasado, en el Festival de Campo, tuvimos la oportunidad de estar con Liman y con este libro, y alguien, no recuerdo, quizá fue Mila, que por ahí está, dijo: este libro tiene que presentarse en Huesca. Y alguien dijo también, pues en la Anónima, ¿dónde va a ser? Si no, que siempre acoge al pueblo saharaui y todas nuestras actividades de la asociación. También pensamos, no sé si se dijo, pero también pensamos que si alguien tenía que estar aquí presentando este libro, tenía que ser Paco Bailo, acompañando a Liman. Sí. Y bueno, hoy estamos aquí, hoy estamos presentándolo. Liman Boisa, poeta saharaui, muy saharaui y muy poeta. Nació en Atar, en el Sáhara, en ese Atar ahora, por esto de las líneas rectas de las potencias coloniales, pues está en Mauritania. Sí. Pero Liman es un pleno saharaui y su indagación poética siempre parte de esa realidad, de esa cultura de su pueblo, y también buscando pues horizontes y como no, el horizonte de la libertad del pueblo saharaui. Pues bienvenido una vez más a Huesca, Liman. Gracias. Y con nosotros pues tenemos un objeto que ya de por sí es hermoso, sin siquiera leerlo. Un artefacto muy hermoso, con un tacto muy agradable, lo podéis ir comprobando. Unas ilustraciones magníficas. No recuerdo ahora. Mulud Islam, sí, un poco. Háblanos un poco de Mulud, sí. De Mulud y de cómo Calandraca ha estado pergeñando este magnífico libro. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un placer de verdad estar aquí en esta librería. Gracias una vez más, porque la verdad que cada vez que vengo aquí me reciben como en casa. También a los compañeros y amigos de la Asociación Alouda de Huesca por su entrega, por la causa saharaui, por su sensibilidad poética también, porque muchas asociaciones de amigos del Sahara ayudan. Aquí la misma de Alouda Huesca ayuda en veterinaria, en acogimiento de niños, pero pocas se han sumergido en el mundo poético. Y es verdad que los saharauis queremos que llegue arroz, lentejas, pero también el pueblo saharaui es mucho más que la ayuda humanitaria y que el exilio, ¿no? Y el objetivo también de ese libro, y creo que vuestra asociación hace años ya lo ha descubierto, ¿no? Y hace poco hablábamos de que
los vídeos que ha hecho la Asociación Lauda, algunos tienen 14.000 visualizaciones en YouTube y en redes, ¿no? Y la poesía no suele tener ese margen, ¿no? Pero qué mejor inicio que recitar un poema y luego arrancamos con esto, ¿no? Que prefiero que sea conversatorio, que podéis preguntar desde ahí arriba, desde cualquier lugar. Y también me gustaría, antes de recitarlo, que sea un homenaje a una persona que yo siempre he querido mucho, que es Paco Bailo, porque bueno, voy a hacer una pequeña, sé que Carmen se lo he contado alguna vez, que está aquí, gracias Carmen por venir. Cuando llegué a España no tenía papeles, y hoy hemos hablado mucho de eso, como un migrante sin papeles. Estuve trabajando... Hay que hablar mucho de los migrantes sin papeles. Sí, no paréis de hablar. Yo también lo he sido, y ahora estoy presentando un libro, pero vino a Alcaniz Carmen y Paco, ahí querían conocerme, y digo, joder, qué maravilloso, que cuando no tienes papeles eres un documentado, no sabes si cualquier día te pueden echar, estás trabajando recogiendo fruta en el Bajo Aragón, y viene alguien desde Fraga a hablar contigo, a tratarte como un ser humano más, y charlando sobre el Sahara, me invitaron a ver un recital, o era la compañía bailarina de Nacho, famoso bailarín español. Nacho Duato, me invitaron y fui con ellos a verlo. Y yo estaba alucinado, digo, mira, un sin papeles que estaba trabajando en el campo, sin papeles, está esta noche disfrutando un espectáculo impresionante. Ese es uno de los recuerdos más maravillosos que recuerdo de la época de cuando no tenía papeles, y gracias a Carmen y a Paco, y ese recuerdo ha estado siempre en mi corazón, y así que esta noche, Paco, te dedicaremos a ti todos. Ya no escucho el paso del viento. Se han borrado las huellas de avestruces, y los pájaros que anunciaban afables sucesos bebieron las palabras y se marcharon tras los cauces abundantes. Hacia el camino contrario fuimos nosotros, descalzos sobre cristales rotos. Nuestros hijos caían de nuestros brazos sin poder recogerlos. Nuestra sangre ha llenado los cauces ausentes, y desde aquel otoño ya no escucho el paso de las caravanas, ni las voces de los guerreros, ni el canto de las mujeres. Las semillas del Sáhara se han bifurcado bajo este cielo prestado. Y así arranca la poesía. Gracias. Este poema, Ya no escucho, apareció ya en el libro Los versos de la madera, del 2004-2005 se publicó, ¿verdad? Y es un poema que, como habéis oído, resume magníficamente, bueno, más que resume, llega o describe magníficamente la situación del pueblo saharaui, y tiene la virtud, pienso yo, no sé si pensaréis lo mismo, de la gran poesía, de que incluso para alguien que no conozca la tragedia del pueblo saharaui ni su historia, es capaz de trascender y podamos entenderlo y sentir esa sensación de desarraigo y de dureza, ¿no? Esa es una constante en toda la poesía de Liman, ese profundo sentimiento saharaui y a la vez esa capacidad, esa humanidad que nos permite trascender incluso de ese concreto grupo humano para hacerlo extensivo a todos, ¿no? En cada uno de sus poemas podemos encontrarlo. Este libro ilustrado por Moulou Yeslem. Y, por cierto, me preguntaste si que comentar algo sobre Moulou Yeslem. El ilustrador del libro, la verdad que el libro, unas ilustraciones de un saharaui, que por cierto hizo una iniciativa hace unos años maravillosa, que era, seguramente sabréis por la historia del Sahara, que en el muro que divide en dos partes el Sahara Occidental, el ejército marroquí ha sembrado, se calcula que alrededor de 5 millones de minas, por los 1.200 kilómetros que va del norte al sur del Sahara, ¿no? Fundamentalmente de fabricación española. Minas personales pequeñas de Zaragoza, como bien dice Carmen. Que además cuando se mueven las dunas por el viento,
como están puestas casi en la superficie, pues se mueven de un lugar a otro, ¿no? Y cuando los pastores van andando, pues de vez en cuando explota un pastor, un camello, una cabra, ¿no? Y ese chico Moulud lo que dijo, pues ya que hay 5 millones, yo quiero llevar por cada mina una flor. Esa fue su campaña. Y hizo una movilización durante un año tremenda en Cataluña, en casi todas partes, incluso en México, muchos países le mandaban y hizo muchas charlas en colegios, ¿no? Y fue una campaña maravillosa. Y fue al muro con mucha gente y frente al muro, porque no podían llegar, sí sembraron, no sé si miles o cientos de miles de flores que habían sido hechas por niños. La verdad fue un trabajo maravilloso. Y sus ilustraciones en el libro son espectaculares, ¿no? Así sí, podéis encontrarlo en Facebook también con el nombre y veréis sus publicaciones y lo más reciente que tiene. El libro contiene también un epílogo, no hay prólogo, hay epílogo de un buen amigo del imán. Sí, yo creo que muchas veces... ¿Tiene alguna relación también con la dedicatoria que haces? ¿Puedes hablar de ellos y de la dedicatoria? Ricardo sí, el libro lo dedico a Ricardo, a Gonzalo y a Susi, porque son de los primeros escritores que empezaron un poco a interesarse por la cultura saharaui. Generalmente del Sahara, sobre todo el movimiento solidario, va al Sahara y conoce la realidad saharaui, pero nos conoce como pueblo refugiado. Y el drama político que se vive, ¿no? La espera, la guerra, ¿no? El exilio, ¿no? Pero no trasciende mucho toda nuestra cultura. Es decir, antes de la invasión marroquí y mauritana, antes incluso de la llegada española al Sáhara en 1884, había un pueblo, había una cultura, había poesía, había tradiciones, ¿no? Eso apenas sale en el exilio, ¿no? Porque la solidaridad y el tema político ocupa todo. Pero realmente para entender ese problema político y para acercarnos a los demás, la solidaridad ayuda, pero si conoces a un pueblo desde la cultura y desde la poesía, o incluso cualquier faceta de la cultura, conectas mucho más con ese pueblo. Y ellos como escritores tenían eso muy claro y empezaron a rascar. Gonzalo Moure, sí, que lo y conocéis. Un libro fundamental en esta línea puede ser La zancada del Dayar, el que busca los camellos. Claro, entonces el primer... También reflejado en algún poema del imán. Exactamente, entonces es la historia de un descubrimiento, y al saber que había saharauis que escribían, han dicho, pues tenemos que publicarles poesía, ¿no? Y pusieron dinero para publicar, cuando yo todavía acababa de ser un migrante ya con papeles, me publicaron un libro del dinero de ellos, los versos de la madre, y digo, qué gesto más generoso, como mínimo tengo que dedicarlos a ellos, ¿no? Y de ahí surge esa complicidad también con escritores y con saharauis que escriben en castellano. Lógicamente. Que tiene que ver con un poema también que tienes por ahí de poligamia. Explícanos un poco esto. Vale, escribir en castellano, que en principio podíamos hablar, para el que no lo conoce, como de la lengua del colonizador. Sí. Es un debate, claro. Para ti es una lengua natural, claro. Es un debate que ha surgido mucho en África y en otros países. Si los escritores, poetas, digamos, en África eso surgió mucho, tenían que escribir en la lengua del colonizador o tenían que escribir en sus propias lenguas autóctonas, ¿no? Ese debate ha habido y ha habido bastante polémica al respecto. Pero yo personalmente soy de las personas partidarias de que el español nos lo ha impuesto España durante 100 años, ¿no? Pero curiosamente se volvió un elemento de identidad saharaui. ¿Y por qué? Porque el pueblo saharaui, en su afán de demostrar que es un pueblo que quiere diferenciarse de los demás pueblos y demostrar que siempre ha estado ahí, tiene su cultura, su lengua,
los pueblos vecinos han sido colonizados por Francia, Marruecos, Mauritania también, que tenemos por el sur, y Argelia también. Son colonias francófonas y nosotros colonia España, ¿no? Y de repente ese elemento también nos hace diferentes, ¿no? De esos países, ¿no? Y qué mejor manera de señalizarlo que también escribiendo en castellano. Pero también las circunstancias nos han obligado, porque bueno, a España al salir nos hemos visto en una guerra y en un éxodo, y luego yo escribo como muchos saharauis porque he tenido la oportunidad de estudiar en Cuba, que generosamente, como seguramente muchos países pobres del mundo, muchos niños y niñas se les ha dado una beca y han estudiado ahí. Y gracias a esa formación también he podido escribir y escribo en castellano. ¿Y esa influencia cubana? Bueno, es la que nos ha enseñado que el castellano también es un idioma universal, que hablan 500 millones, y que gracias a poetas como Vallejo, Benedetti y tantos, ¿no? Neruda lo citas bastante. Bueno, todos, bueno, nos conectan también con América Latina, que parece muy lejos, pero sin embargo, por esa experiencia nuestra, nos conecta muy bien con América Latina, con su lucha también contra el imperio, ¿no? Y es maravilloso escribir, la verdad, en castellano, y disfruto. Y curiosamente, los poetas saharauis que escriben en Hassaniyya, que son, digamos, en el Sahara tienen un prestigio brutal, ¿no? Solo son poetas, en cierto modo, locales, ¿vale? Sin embargo, nosotros que no somos nadie, no nos conoce nadie, hacemos llegar la voz de la cultura saharaui a muchos países, universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en casi toda Europa, gracias también a que escribimos en otra lengua. Sobre este tema seguiremos un poco el domingo en la Asociación Ave Letra a las 12 en el Casino, porque el tema ahí esencial es la poesía saharaui en castellano. Que nos hemos olvidado del epílogo y del prólogo. ¿Por qué claro, el epílogo? El epílogo porque realmente si alguien viene a hablar de la cultura saharaui para alguien aquí en Huesca, no es lo mismo que tú eres poeta, también presentas tu libro, eres de Huesca, sigue por ahí. te conocen, sí, no hace falta que contextualices nada, porque todo el mundo te conoce, sobre la poesía que va a escribir todo el mundo le va a sonar, pero si yo hablo de tu vida, de los años o de nuestra manera de ver el mundo, pues hay que un poco contextualizar para que la gente que nos va a escuchar o va a leer el libro un poco le ayuda, ¿no?, a entender la cultura saharaui. Entonces, aquí hay en el libro un epílogo muy necesario porque eso contextualiza la cultura saharaui, cómo surge todo, y ya el libro se lee con más placer también, más facilidad y más placer. Te he dicho un objeto muy hermoso, ¿vale? Continuamos con los poemas, que al final... Venga, voy a leer otro poema. Si acaso comentar, si te parece, estos 4 apartados. Hay 4 apartados, el libro. 4 partes, 4 libros casi, cada uno con un título y un poco también por contextualizar cada uno y leer algún poema de cada uno de ellos. Vale. El primer capítulo yo lo he titulado África. ¿Por qué? Incluso aquí en España, en otras partes, mucha gente asocia toda África, parece la África negra, la África subsahariana. No, África es tan diversa, también los saharauis somos africanos. Y lo reivindicamos mucho, ¿no? Nos sentimos muy africanos. Quizás el continente africano no tiene la integración que hay en Europa. Yo creo que incluso hay una paradoja. En Europa hay una integración económica y a lo mejor hasta cierto punto política y tal, y de movimientos, ¿no?, sin visa, Schengen y todo esto, pero no hay un sentimiento europeo. No lo hay, o muy poco, la verdad. Sin embargo, los africanos no hay esa integración política ni económica y tal, o al menos no está muy desarrollado con Europa. Sin embargo, hay un sentimiento africano potente, ¿no?, que sale de uno mismo, ¿no? Y los saharauis, la verdad, pero ¿por qué lo tenemos nosotros? No
no solo porque vivimos en África, sino porque África nos ha dado todo el apoyo a la causa saharaui. África ha sufrido tanta injusticia que cuando vio que el pueblo saharaui ha sido ocupado por dos vecinos, enseguida, país por país, empezaron a reconocernos como país en el año 75. La República Saharaui es un miembro pleno de derecho en toda la Unión Africana. Es decir, que hay un apoyo político brutal de todo el continente a la causa saharaui. Y eso, lógicamente, te hace querer y amar más a África. Por eso ese primer capítulo le he dedicado a África. El último territorio pendiente de descolonizar en África. Este poema también un homenaje al continente. África, hermoso nombre de mujer pobre y violada, torpe semilla que esconde tesoro y expone hambre, bellos ojos oscuros con alma arrugada. África, otra vez se han roto tus sueños y reliquias de retorno. Vuelve, África, con tu orgullo, con tus senos libres, verdes o secos, pero vuelve. Vuelve, África, con tu soberbia voz o sin ella, pero vuelve. Y reúne a todos tus tambores. Gracias. El segundo apartado. Perdona, este primero de un beso que durante mucho tiempo, ¿no? Fue para el Bubiser, para el proyecto Bubiser. Recuerdo yo ver en Huesca unas pequeñas dedicatorias siempre con el poema de un beso, ¿no? Sí. Ese llamamiento a la hermandad. Sí, un beso. Yo lo empiezo con un pequeño verso del poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén. Él dice, qué enigma entre las aguas, ¿no? Y es verdad que entre Europa y África, nada. Los separa un beso, en realidad, ¿no? Depende si queremos vernos como humanos, solidarios y con fraternidad, ¿no? Eso sería un beso, pero si queremos vernos como enemigos, pues lógicamente la distancia es más amplia y terrible, ¿no? Este poema, le voy a contar brevemente su historia porque es muy curiosa. Yo vivía en Barcelona y trabajaba como camarero en un restaurante frente a la Fuente de Canaletas, es un restaurante italiano, se llama Pastafiore, y tenía el turno partido y cuando terminaba a las 4, hasta llegar a las 8 no sabía qué hacer, iba a Plaza Cataluña, subía a FNAC que estaba ahí, leía libros, me venía muy bien aquel turno partido, aunque era muy engorroso, pero bueno, culturalmente me era muy fecundo, iba a la Biblioteca Cataluña, pero justo antes de llegar a la Plaza Cataluña, por una calle, ahora ya no me acuerdo su nombre, había un pequeño local de esos de antigüedades y había un mapa muy raro, ¿no? Y yo siempre pasaba ahí y algo me decía dentro que el mapa era raro, pero nunca me paré a verlo, hasta que un día me paré y vi que África se estaba besando con Europa. Y dije, ya tengo el Tuviste poema, esa ¿no? iluminación, ¿eh? Sí. Un beso. Solamente un beso separa la boca de África de los labios de Europa. Esta es la historia del... Y el otro capítulo habla de vidas. Bueno, por ahí sí ya... Ramos de Tempestad, pues nos explicas un poco. Vale. A ver, Ramos de Tempestad. Bueno, vidas es verdad que si hablas de un pueblo también, si hablamos del pueblo saharaui y no digamos Basiri, que fue el que empezó, o Amineto Haidar, o decir, queda como algo, pero si personalizas en las personas, pues también una persona es el pueblo, ¿no? Y ese es el capítulo dedicado a vidas, más o menos un poco. Yo siempre digo que, al menos yo como poeta, si no tengo una historia, el poema no me sale, ¿no? Necesito escribir, conocer una historia, que alguien me la cuenta, o que la haya vivido para un poco empezar a escribir el poema, ¿no? Entonces, la historia del poema, a ver en qué Ramos de páginas. Tempestad. Ramos de Tempestad, ay, mira, mejor. Ramos de Tempestad, curiosamente, yo trabajaba en los campamentos refugiados como periodista
en la Radio Nacional Saharaui en castellano, porque bueno, es lo que yo estudié, periodismo. Y quizás también de ahí viene ese afán de, ¿no?, de escribir historias, ¿no? Y llegó, cada vez que las Naciones Unidas elegía un secretario general, casi siempre ese secretario general, antes de terminar su mandato, hacía una visita por la región y siempre terminaba visitando los saharauis. No se sabe por qué, pero cada vez que venía el secretario general con él, siempre llegaba la tormenta de arena. Algo, había. nadie quería tormenta, pero siempre llegaban con ellos una tormenta de arena. Entonces me mandaron entre el grupo de periodistas a cubrirlo y era una tormenta de las peores. Y creo que venía Kofi Annan, ¿no?, africano, y bajó aquel helicóptero ahí en medio del campamento de refugiados con aquella... os podéis imaginar, ¿no?, la escena, lo que habéis estado en el Sáhara, ¿no? Si en la tormenta no se puede hacer nada, imagínate recibir a un secretario general con su helicóptero aterrizando, con 2 niños de 5 o 6 años, con unas flores, claro, ahí, imagínate. Era muy surrealista, Merva, ¿no?, con 2 ramos de flores para darle la bienvenida. En este mismo apartado tienes un poema que, me perdonaréis, que a mí me gusta mucho, que es Hamada. Que sí, la Hamada es el desierto argelino, fundamentalmente piedra, rocas. Yo con algún amigo de Monegros a lo bestia. Y no, tradicionalmente los saharauis no lo consideran, corrígeme, no es su tierra, claro, no es su tierra y no responde tampoco a la imagen de lo que es el Sáhara Occidental, más cercano al mar, con algo más de vegetación y donde la lluvia pues hace brotar. Entonces hay una visión a veces, o esa experiencia, punto negativa de la Hamada. Sí. Bueno, al final es donde están los campamentos de refugiados en esas condiciones tan duras. Y sin embargo Liman consigue sacar ahí una delicadeza visión de la Hamada, que al fin y al cabo es una llamada, pienso, a la esperanza. Sí, bueno, la Hamada, conocida por los saharauis históricamente como, digamos, la peor parte del desierto, ¿no?, el peor lugar. Si te querían dedicar una maldición, te decían, ojalá que te entierren a la Hamada, ¿no? Y mira el destino, ¿no?, nos ha enterrado a nosotros, ¿no? Alguien nos ha maldecido que todavía no hemos podido salir de esto, ¿no? Y es verdad que cuando la gente va ahí, todo el entorno del desierto, que es duro, que es feo, que es terrible, pero bueno, también la Hamada tiene una cara. Y yo aquí en ese poema quise más bien enseñar que la Hamada no era eso, ¿no?, la parte fea, sino también que si rascas, como dice el poema de Benedetti, dice, hay que escarbar en uno mismo hasta encontrar el mapa, ¿no? Pero también en la Hamada hay que escarbar en ella y encontrarás también mapas que hablan de cosas bonitas, ¿no?, como la hospitalidad o la belleza, ¿no?, aunque sea en medio del infierno. Y el poema lo empecé con una pequeña estrofa de Pablo Neruda que dice, un poco muy sensual, dice, de tus caderas a tus pies quiero hacer un largo viaje. Y yo lo que quise es plagiar esa idea de Neruda, ¿no?, cómo poder hacerlo, pero jugando un poco con el paisaje y con la figura femenina, ¿no? Dice, no hay gracia que conmueva ni se vislumbra a primera vista un detalle hermoso en tu cariz de triste escombro. Sin embargo, en el sur de tus pechos, en tu manera de inventar el grano, se adivina un augurio de lluvia, un oleaje de ombligo. Gracias. Sí. Otro es Abadía, ¿verdad? Vale. El campo, es el tercer de los apartados, vale, del libro. Esa es una de las cosas que luego la gente, seguramente, si leerá el epílogo, que está muy bien explicado ahí, ¿qué diferencia hay entre el desierto donde están ahora los saharauis refugiados y
y el microclima, que es el desierto fértil, donde el pueblo saharaui siempre ha vivido y ha nomadeado, ¿no? Cuando caía la lluvia, ahí se ha trasladado con su ganado de un lugar a otro, con los mínimos enseres, y ha estado viviendo en armonía con la naturaleza de una manera maravillosa, ¿no? No tiraban nada, todo lo reciclaban, todo lo aprovechaban, y donde había lluvia, ahí se trasladaba. Los hombres de la nube, Los hijos de la nube. Los hijos sí, de la los nube. hijos y las hijas de la nube, sí. siguiendo Entonces, las tormentas, claro, las nubes. esa palabra que Jesús te ha dicho campo, nosotros decimos badía. Badía. Textualmente traducido sería un poco así como el desierto fértil, ¿no? Y ahí surgió toda la cultura saharaui. Los cuentos, los relatos, las historias, ¿no? Toda la oralidad también viajaba, ¿no? con los campamentos, y por las noches, como en todas las culturas orales, se narraba, ¿no? En la jaima esas historias alrededor del fuego, ¿no? Y mucha gente cuando va al desierto apenas sabe, incluso las generaciones de saharaui que nunca han vivido esa vida, y eso también es uno de los aspectos en el que yo, cuando escribí Ritos de Jaima y ya cayó la lluvia, pensando en que también para los jóvenes saharauis Claro. puedan leer y aprender de su Conectar cultura, con su mundo, pueblo, con su sí. oralidad, ¿no? Entonces, para nuestra lengua hasanía, almorávid es sinónimo de maestro, de profesor. Y en cada campamento nómada era quien daba clases a los niños. Cada niño tenía que traer su cuaderno, que es un cuaderno de madera, que tenía que comprarlo o la misma familia hacerlo de un árbol, y el almorávid le escribía lecciones a los niños en el cuaderno. En mi infancia yo bebí los versos de la madera. Un almorávid me enseñó a fundirlos en el alma. En su mano colocó una lisa madera, castaña rostro bello. Con tinta de carbón empapaba su fina pluma. Escribía versos en la memoria de la madera. Después de las lecciones vertía agua en la poesía. Un caudal de versos descendía. Tómatelo todo, dijo, para que fecunde tu mente. En mi infancia yo bebí los versos de la madera. Un almorávid me enseñó a fundirlos en el alma. Qué bien. Qué chulo. Yo, la verdad, descubrí la cultura saharaui después de volver de Cuba, y fui muy pequeño con 500 niños en un barco atlántico, nos dejó en el Con Caribe. literas, ¿no? Que es la historia que se suele Sí, contar, y caerse que de las literas. Sí, que espero algún día poder publicar un libro sobre estos relatos y poder presentarlo aquí en la NOM, ojalá. Ojalá. El libro se llamará Arroz con Suerte. Ya cuando hagamos el año que viene, el otro lo presentaremos. Es una historia maravillosa, de solidaridad también. Pero fui a los 10 años o 9, no exactamente. Y lógicamente, igual que yo, todos los niños, no sabía nada de nuestra propia cultura, ¿no? Y es al volver y estar un poco perdido, ¿no? El impacto tiene que ser muy fuerte, ¿no? Al venir de tantos años en Cuba, en la sociedad. Sí. Tan fuerte que yo diga, es que yo he sido tonto. Fíjate cómo he perdido porque volví en agosto. Normalmente alguien con lógica dice, volvería en invierno, pero volver en agosto al desierto fue el peor error. Pero bueno, por falta un poco de desconexión con la cultura, ¿no? Y al volver, claro, vienes con tu licenciatura, tus estudios, te crees muy inteligente, y de repente tu misma gente se ríen de ti, que no sabes hablar ni tu propia lengua. La habíamos perdido a los 8 años. Fuimos con un vocabulario de niños, al volver seguíamos estancados en ese lenguaje mezclado con el castellano, con palabras arcaicas que casi nadie utilizaba, y sin saber expresarte, y ellos se partían la risa, pero a la vez se quedaban como desarmados, ¿no? Diciendo, pero este es el que hemos mandado y no sabe ni hablar. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué nos han devuelto? Claro. Y la segunda cuestión era también
el debate con la familia, no sabía. En el Sahara, los que habéis estado ahí, sabes que hay muchos códigos, que mucha gente religiosa o muy no se saluda entre el hombre y la mujer, que no puedes decir palabras ni fumar delante de los mayores, muchos códigos sociales que tienes que haber crecido ahí para absorberlos y luego aceptarlos o no, pero sabes que los códigos son estos. Y nosotros al venir del Caribe, soltar una palabra delante de tus padres, que si la novia, que si no sé qué, y de repente ves que la gente sale corriendo de la jaima, porque han escuchado que un saharaui ha dicho una palabra o ha mencionado algo o está fumando, una vergüenza tremenda. Y tú te quedas con cara tonto, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué la gente sale corriendo? Y luego te dicen, no, que has dicho esa palabra, no se pueden decir delante de los mayores. A reaprender. A reaprender, ¿no? Todos los códigos, ¿no? Hablando de códigos, el poema sobre el té, sí, ¿te apetece? Sí. De la hoja verde. Claro. Otra cosa importante. Algo de erotismo también, ¿no? En la hoja verde. Sí, porque la ceremonia del té saharaui, bueno, los que habéis estado en el Sahara sabéis que lo primero cuando llegáis les ponen la ceremonia del té, porque sin la ceremonia del té no hay vida, no hay nada, no hay conexión en el Sahara, en la jaima. Todo queda como muy rígido, estático, ¿no? Y es la hoja del té y la ceremonia lo que hace que todo empiece a fluir despacio, con conexión, porque ya sabes que ahí los relojes no valen nada, ahí vas, desconectas, ¿no? Las agendas del viajero... Para nada, ahí paran. Con los proyectos de cooperación es un problema. Es así, sí. ¿no? Con el té, ¿no? Primero hay que tomar el té. Y yo siempre, cuando empecé a investigar sobre la cultura saharaui, y dije, los saharauis antes de llegar al té al Sahara, que fue a mediados del siglo XIX, hablar de la salud, la familia y tal, de los temas generales, y luego se habla de cualquier cosa. La siguiente te conté. Tenemos que organizarla mejor. Claro, sí. Nos vamos con el poema. Tiempo. El poema y terminamos. Sí, hay una pregunta. Nos queda alguna pregunta, ¿no? Vamos. Venga. Nos queda la última parte de la espiritual ya. Vale. El gal. Entonces, lo de la hoja del té, yo en algún momento dije que la verdad que en el Sahara no cultivamos el té, viene de China o de donde viene, pero sí cultivamos la ceremonia, ¿no? Y le he dedicado este poema que se llama La hoja verde. Hay un silencio que quiebra la palabra, y la palabra quiebra el silencio transparente en la inmensidad del Sahara. En las mañanas despiertas, entre las estrofas de un poema, se filtra el amargo vaso de la vida. Desde el fondo de una tetera, suavemente galopa, respira el sonido al ritmo de un tabal de agua. Cuando las hojas se abren, lo artificial se rompe y se ahogan los vasos en el jugoso manantial del dulce amor. En el brote de la espuma, el alma dialoga. Los vasos, con su dialecto, aportan el sensual suspiro entre dos distintas manos para derretirse en un mensaje secreto. La muerte de un vaso es un instinto de la vida. La luz verde se entrega al ritmo del misterio encantador, al dulce sueño de las noches dormidas, a las deseadas citas en la callada esquina. La hoja es por fin libre y ardiente cuando rompe la sed en tus labios de esmeralda. En Lejuad hay una cueva que los saharauis le llaman la cueva de los diablos. Sabéis que los saharauis tenemos terror a los diablos. Aquí en el Sahara, incluso ahora, cuando vas, la gente te habla con mucho cuidado, que existen y de verdad, que no es un cuento. La gente cree firmemente. Y ese lugar es como el centro neurálgico de los diablos, ¿no? Digamos. Y recuerdo cuando hicimos la película, Gonzalo y todos los españoles decían, vamos a buscar los diablos ahí, ¿no? El único saharaui, por no quedar mal, que fue con ellos, digo yo, bueno, voy. Me sacrifico. Que no es con Y, lo normal es que cayó, pero es de callar, ¿no? De silencio, ¿no? Yo he jugado con esa, ¿no? Porque en el Sahara, realmente el Sahara cuando cae la lluvia es un fenómeno
potente, ¿no? Imagínense que cae una o dos, tres veces al año y cuando cae en un lugar la noticia recorre como algo espectacular, algo que ya cayó la lluvia, ¿no? Entonces la gente empieza a recoger para ir a ese lugar. Y antiguamente iban en camellos, lógicamente tardaban semanas en llegar y ya el pasto ha brotado. Entonces yo he jugado un poco con eso, ¿no? La lluvia cae, se queda en silencio y la noticia empieza a correr y la gente empieza a recoger su equipaje, ¿no? Entonces jugué con el callar de silencio porque me parece más poético, ¿no? Lo es. Pues muchas gracias.